por lo que él decía, porque fue orden de los diferentes otorrinolaringólogos que ha visto por su garganta. Entonces le dice, tiene que hablar menos. Entonces, si él predica y además canta, eso debilita sus cuerdas vocales. Entonces, esa es la razón. No es porque yo quiera gobernarlo, se puede malinterpretar. Mi hijo se lo dijeron, pero en eso es medio porfiadito. Así que ayúdenme también a orar para que él haga los exámenes que tiene pendientes y por mientras siga las instrucciones. ¿Sí? Son importantes ustedes para nosotros. Bueno, ya está anunciado este libro de Amós, la verdadera gloria a Dios, justicia que lo honra. Y luego esa imagen que puso, hermano, ahora sí, donde dice profeta de la justicia, tenemos dos imágenes, pero para no confundir, está con un texto, ¿no se alcanza a ver? No importa. Eso es nada más que para mantener la atención. Son 9 capítulos. Amós, ya voy a dar algunas características de él, por eso es un acercamiento al libro, no solamente al versículo. Y el Señor puso este mensaje que no es fácil, porque hablar de la justicia en estos tiempos es bastante comprometedor y es hasta peligroso y malinterpretado. Pero yo tengo que ser sensible a las inquietudes que el Señor pone y hablar de un evangelio lejos de ser individualista, porque generalmente hablamos de nuestra salvación, de nuestro bien, de nuestro deber personal, individual, vuelvo a recalcar. Pero es muy distinto cuando en la palabra del Señor, no solamente el libro de Amós, que es profeta de la justicia, se nos hace notar cuán importante es la justicia, porque como ese título que el Señor me dio es la verdadera honra y gloria al Señor. Quiero que vayamos un ratito a la canción, hermano Javier, solamente un momento, en el altar de oración, por ahí por principio de julio o final de junio, no recuerdo bien, el Señor me dio este mensaje y yo les dije, va a ser más desarrollado, porque en 3-5 minutos de reflexión es imposible poder profundizar, pero es necesario y si el Señor lo permite, tendría que haber una continuidad con este tema porque es mucho lo que tenemos que sacar. Me fue muy difícil resumir y no estoy resumiendo el libro, no, pero poder extractar lo más relevante para no alargar este tema. Entonces vamos a la alabanza. Póngase de pie un momentito. Póngase y denle la gloria al Señor. A ti, Señor. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Señor. La gloria es alegría para el Señor. No debemos contristarnos, sino que abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que el Señor nos ministre. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Fue tu cruz. Amén. Me rescató un momento ahí, me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria.
A ti, Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si es que alcanzamos. Tomen asiento, queridos hermanos y hermanas. No voy a poner todavía el texto base porque, como les decía, es un acercamiento al libro. Y Dios es misericordioso, ciertamente, pero por sobre todo, Él es un Dios de justicia. Justicia. Él es un Dios de misericordia y de justicia. ¿Puede haber misericordia si no hay justicia? Y viceversa, justicia sin misericordia no tiene ningún sentido. Entonces vamos a profundizar en esta experiencia de Amós, pero primero vamos a describirlo a él. Antes de describirlo, algunas precisiones respecto a este libro. Él es el tercer profeta menor. De los 12 profetas menores, los últimos del Antiguo Testamento, él es el tercero. Y fue contemporáneo de Isaías, de Oseas, de Joel y de Miqueas. Contemporáneo, vivió en la misma época. El reino de Israel estaba dividido después de la muerte de Salomón, y él, siendo del reino del sur, es llamado a profetizar al reino del norte. Y el reino del norte era la mayoría, eran 10 tribus, a diferencia del reino del sur, que eran solo 2. Entonces ya es algo como extraño. Él era un hombre muy humilde, un campesino de Tecoa, y él nos habla de sí mismo en el mismo capítulo 1, verso 1. Voy a leer en esta versión Reina Valera las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahí hace la mención a los 2 reinos, 2 años antes del terremoto. No solo nosotros tenemos movimientos sísmicos y terremotos. Ahora, esta aldea de Tecoa estaba a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en Judá. Por eso digo que era del reino del sur. Y él es llamado a profetizar a Israel, es decir, a todo el resto de la nación, donde él era más desconocido que en su propia tierra, a las otras tribus que se formaron después de la división del reino. Ahora, en el capítulo 5, verso 14, él vuelve a hablar de sí mismo, y aquí lo hace frente a alguien que lo estaba rechazando, y no era nada menos ni nadie menos que un sacerdote llamado Amasías, que no toleró su profecía. Y Amós, siendo ese hombre campesino y humilde tan valeroso, él se defiende y dice: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. ¿Qué es un boyero? Conductor de bueyes, manejaba los bueyes. Y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado, por eso se habla que es pastor también de ovejas. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, él se define a sí mismo sin ninguna jactancia, con todo auténticamente sencillo, pero poderoso y valiente. ¿Qué características más loables? Porque en este mundo en el que estamos se suele valorar a quienes ostentan un respaldo, títulos, etcétera, que no son menores, porque el apóstol Pablo hace mención a su preparación, pero también el Señor puede ocupar a cualquiera de ustedes, queridos hermanos y hermanas. El Señor puede ocupar a un niño, siempre y cuando tenga un corazón conforme al corazón de Dios, que aquí también el libro nos va a ir aclarando quiénes son esas personas. Entonces hay que ser fiel al llamado del Señor, independientemente de la capacidad intelectual que uno tenga. El mismo Moisés, él se dijo que era un hombre de sí mismo: soy un hombre corto de lengua. El Señor le puso a Aarón, su propio hermano, para que lo respaldara y pusiera el discurso, por así decirlo, frente a lo que él enseñaba. Entonces, Dios tiene sus formas. Nosotros somos rígidos, pero el Señor es flexible, creativo, y Él siempre si llama a alguien, lo va a respaldar. Le va a poner los medios, los recursos, la capacidad. El apóstol Pedro, un hombre del vulgo, ¿no?
pero que sin embargo a su predicación se convirtieron 5.000, 3.000 personas. Un mega ministerio, diríamos, en este tiempo. Entonces, pero para el Señor los números no son lo más relevante, pero sí nos demuestran lo que el Señor puede hacer con alguien que le cree y que le obedece. Eso nos queda de aprendizaje de la vida de este humilde pastor Amós. Y lo otro es que él sabía, incluso que lo dice en el versículo 17, dice que Dios le había dicho a él: y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra, porque se cumplió toda esta profecía de juicio contra Israel y también contra Judá. Entonces, él sabía, imagínense, lo llama, lo comisiona con una tremenda misión, incluso más que la comisión que le dio a Jonás, de que predicara a Nínive, a una aldea no convertida a Dios, una aldea pagana. Él le tiene que predicar a un pueblo religioso, a un pueblo conocedor de las cosas de Dios, a un pueblo escogido le tiene que predicar juicio. Pero lo más maravilloso, como ustedes van a ir viendo en los versículos que sobre todo en la conclusión, es que lo hace siempre con amor, con una salida. Él no predica destrucción solamente. Él tiene el corazón de Dios, un corazón misericordioso, pero que no puede dejar de decir lo que tiene que decir. No nos deja de amar. Por eso cantaba nuestra hermana, nos dirigía: amor incondicional. El amor del Señor siempre es incondicional. No nos pone condiciones para recibirnos, para mostrarnos su amor, para que el máximo amor que Él entregó a la humanidad en Cristo, su Hijo, Él se hizo hombre por nosotros, también se exprese ese gran amor en... Perdón, se me fue un poquito el hilo. Que ese gran amor de Dios se exprese en obediencia y se exprese también en una vida consecuente, una vida coherente con la Biblia, con la palabra del Señor. No solo con el Nuevo Testamento, también con el Antiguo. Ahora, si en el Antiguo era difícil cumplir todas las leyes, en el Nuevo es más fácil. Pero no por ser más fácil, porque tenemos el ejemplo del Maestro, significa que fácilmente el pueblo obedece. El pueblo sigue centrado en general, no estoy hablando acá, solamente esta pequeña célula del cuerpo de Cristo, el pueblo sigue centrado en sus propios intereses. Entonces en eso hay un paralelo con el tiempo bíblico. Sigue centrado en su egoísmo, en la satisfacción de sus propias necesidades. Por eso que en el templo, en el altar de oración por el WhatsApp, hacemos constantemente mención a que nos salgamos de nuestras propias necesidades, que son válidas. El Señor las conoce, pero nosotros no solamente vamos a orar en esos momentos, el ratito que tenemos durante ese tiempito de oración, que no es media hora de oración en el WhatsApp, sino que hay una reflexión, hay un cántico, hay peticiones. Entonces, ¿qué queda? Máximo entre poner la palabra, leerla y dar una exhortación, un consuelo con esa palabra, serán 7 minutos. Entonces, esos 7 minutos no son suficientes, por supuesto. También nosotros tenemos que orar en todo tiempo, como nos dice el apóstol Pablo, orar sin cesar. Y esa oración no es formal, es informal. Yo puedo ir por la calle, los que manejan, estar en un momento difícil como en un momento alegre, pero mi corazón puede estar orando. Cada uno tiene que descubrir la manera como lo hace. Y esa es sin ostentación. Esa oración tiene que ser profunda, tiene que ser verdadera, tiene que ser auténtica. Entonces, de esa manera también nosotros nos vamos haciendo más conscientes de que no todo empieza en mí y termina en mí, menos en el Evangelio, sino que tiene que terminar con un compromiso para con los demás. Pues si el Señor nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, esta es una prueba. ¿Por qué Israel todo Israel, no lo voy a dividir, tuvo que ser tan reprendido y duramente? El capítulo 1 comienza primero el juicio a las naciones vecinas y son 8 juicios prácticamente que terminan en el versículo 6 y luego hacia Israel hace
cuatro advertencias o 4 reprensiones y claridad respecto a todo lo que ellos hacían, mal hacían. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, ahí está la orden, ¿no es cierto? Ven y profetiza a mi pueblo Israel. Y bueno, habían otras características de Amós que no las dije. Importante, su nombre significa carga. Entonces, Amós significa carga, entonces el nombre es profético también. Él sentía, no solamente tenía el nombre, sino que él sentía la carga por el prójimo, por los demás. A lo mejor una persona muy yo tiene que haber tenido características especiales por las cuales Dios lo escogió. Entonces, el que lleva la carga también significa profeta de la justicia, como les había dicho. Volvamos a la imagen de él. Él ahí está buscando inspiración. Entonces, él advierte y se lamenta y tiene el valor para profetizar lo siguiente. Vamos al versículo 7 del capítulo 2. Dice, voy a empezar un poquito antes. Porque vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Ahí hay pecado moral, no solamente pecado social. Profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas, va el tercero, se acuestan junto a cualquier altar, idolatría. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Y me salto al versículo 12, en que los hace responsables de haber instado a pecar a los nazareos, que no son los de Nazaret, son los que seguían el voto de nazareato, que eso es otra cosa ya. Y dice, levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Más vosotros disteis de beber vino a los nazareos, que habían hecho un pacto de no beber vino por la enseñanza de su patriarca. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. De todo eso los responsabiliza a los israelitas. Y se lamenta entonces por los graves problemas de la sociedad israelita de aquel tiempo, por su corrupción, por su avaricia, porque la clase dominante era ambiciosa e injusta. La injusticia social y económica, el ritualismo sin verdadera espiritualidad. ¿Cómo puede ser eso? Una religión sin corazón, una religión individualista, vuelvo al término. Podríamos nosotros buscar apoyo en esas tendencias, más en el tipo de sociedad que nosotros vivimos, donde el consumo, donde el tener tiende a ser más importante que el ser. ¿La persona vale por lo que tiene? ¿Por qué vale la persona? ¿Por quién es? ¿Por quién es? Porque el más grande que tenemos, que decimos siempre, decimos lo más grande que yo tengo, deberíamos decir el más grande que yo tengo es Dios. Él siempre está conmigo, Él es una persona, Él es el yo soy. El más grande está conmigo, el más grande me ama, el perfecto me ama, el justo me ama. Entonces yo tengo que hacer un trabajo de reflexión. ¿Amo yo como a mi prójimo como Él me enseña? ¿Me preocupo yo de mi prójimo como Él me enseña? ¿Qué hago yo para cambiar lo que no es justo? Tiene que llevarnos a eso. Ustedes me dirán, en el mundo ¿hay buena imagen de los cristianos en general? ¿Sí o no? No hay buena imagen. ¿Y quién es responsable de eso? ¿El mundo porque no se han convertido a nuestro Dios y nos sirven a Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Quién es responsable de eso? Nosotros mismos, la iglesia. La iglesia tiene que manifestarse. ¿Y en qué consiste esa manifestación? ¿En protestar en la calle? ¿En qué consiste? A ver, de a uno.
Levanten la manita. Solange. En dar un buen testimonio. ¿Cómo podemos ser más precisos con ese buen testimonio? Justamente eso es general y muy bien. Hermana Alicia. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Ya. Muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo más en base a lo mismo que estamos hablando? Mostrar a Cristo en nuestra forma de vivir. Claro, el testimonio. Hermana. Nuestros hechos, ¿cómo? Sí, testimonio, parte del testimonio. Pero concretamente, hermanos amados, es una sola palabra: compartir. Compartir de lo que yo tengo. No, es que me va a faltar. Dios ama al dador alegre. Y el compartir es parte de nuestro testimonio. No olvidemos nunca eso. Hacer justicia. Si tengo a alguien que pagarle por su trabajo, pagarle lo que vale su trabajo. No aprovecharme de que ese hermano es cristiano, o no, es que me pidió muy caro. Bueno, eso háblelo antes, pero si ya se lo hizo, páguele lo que le pidió. Páguele lo que le pidió, porque uno no le puede poner precio al trabajo de otro. Si es justo lo que me pidió, qué bueno, me quedó un poquito de plata o no, o me alcanzó. Pero si me pidió lo que no es justo, pero yo no lo pacté antes, tengo que pagárselo. Y si me pidió más de la cuenta, oro para que el Señor trate con esa persona para que otra persona no se resienta porque le cobró demasiado. ¿Se entiende? Es un ejemplo práctico. Y en tantas otras cosas. Si tengo a alguien que me trabaja, le voy a dar un plato de comida añejo que en vez de, para no botarlo, se lo doy. O a alguien que necesita, o doy lo que quisiera que me dieran a mí. Usted tiene la alternativa, siempre escogemos, vivimos escogiendo. Y al parecer el pueblo de Israel, por lo que dice el profeta Amós, y no solamente él, siempre escogía primero su propia conveniencia. Y nosotros, si queremos ser misericordiosos y practicar la justicia del Señor, tenemos que, no como dice el fraile, sí, no dar hasta que duela, dar con gozo. Eso nos enseña el Señor. Dar con gozo, aprender a dar con gozo, a compartir con gozo. Chuta, tenía este pastelito, este bistec para mí y justo llegó. Compártalo, compártalo. A lo mejor le va a servir para estar mejor físicamente también. Y eso el Señor añade su bendición. No siempre es fácil dar, ciertamente, pero es un ejercicio que necesitamos practicar constantemente para que se vuelva una práctica para la gloria de Dios, una práctica para su gloria y para que la justicia no solamente sea de aquí para allá. Ahora, esta justicia social no comienza en un gobierno, porque a veces se espera que tal o cual gobierno haga tanto por los pobres, por los necesitados, por los discapacitados, etc. Pero somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Se ha puesto ejemplo muchas veces en el púlpito de cuando se dona por solidaridad, que tenemos fama de solidario, pero a veces la solidaridad da vergüenza, ¿cierto? Hay que dar en las condiciones que son dignas para el otro también, para el que necesita. Y procurar en eso, esforzarnos más, para que realmente seamos la iglesia que se manifiesta al mundo. Si la otra persona no quiere escuchar el mensaje, ya, ahora aprieto mi mano, tampoco es eso, tampoco es eso. Vamos a ir al texto, a ver, creo que ya lo leí En el capítulo 5 dice llamamiento al arrepentimiento. Y esto ya es parte de la conclusión. Es un hermoso llamado al arrepentimiento. Y me voy a centrar en el versículo 4. La última parte dice, buscadme y viviréis.
O sea, toda la lamentación del profeta Amós, toda la advertencia, todo el juicio, se tiñe inmediatamente dando siempre la salida. Porque Dios, una vez que lo conocemos, que somos pueblo suyo, Él nos pone condiciones. Vienen después de darnos ese amor incondicional. No es, no, ahora sigue viviendo como a ti te guste. Yo quiero que tú seas feliz. No ese es el mensaje de nuestro Dios. Entonces, buscadme y viviréis. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo vivimos en Él? ¿Cómo vivimos en la fe? Y cómo viviremos también como en la eternidad un día con Él. Luego el versículo 6 dice, primera parte, busquen al Señor y vivan. Busquen al Señor y vivan. Vivir. Y luego pasa al versículo 12 al 15 y nos dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Como ahora, ¿no? Como ahora. Corrupción, si corrupción de derecho vieres en la provincia, lo vemos en todo el mundo. Y obviamente que como hijos del Señor debemos dolernos, debemos afligirnos, debemos doblar rodillas delante del Señor, clamar, derramar nuestro corazón a Él como aguas. Ya hay un texto semejante. Y dice, busquen lo bueno y no lo malo para que vivan de nuevo. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como decís. Aborrezcan el mal, amen el bien, establezcan la justicia en juicio. Quizá Dios tendrá piedad del remanente de José. Era la tribu más amada, la tribu de José, por su condición, por el precio que tuvo que pagar José de ser desechado, de sufrir todos los malos deseos de sus hermanos, la envidia en su grado máximo. Qué dolor más grande. Y el profeta Amós estuvo dispuesto. Ahora la pregunta es, ¿usted está dispuesta a sufrir por el maestro? ¿Está dispuesto a llevar también su cruz? ¿O quiere solamente satisfacción de sus propios deseos, de sus propios anhelos, necesidades? Es bueno preguntárselo. ¿Y qué si el Señor no me respondiera en estas cosas que yo tanto anhelo? ¿Qué va a pasar con mi vida espiritual? Le voy a dar un plazo al Señor, le voy a poner un vellón de lana. Tanto tiempo. Lo voy a poner y si me responde, sigo. Si no me responde, Señor, ya tú sabes, no soy capaz de seguir. Apostasía. ¿Por qué? Porque Papito Dios no contestó su petición o sus peticiones. Cuidado con eso, ese egocentrismo, ese individualismo, esa autocomplacencia, son enemigos de la vida espiritual, como le pasó al pueblo del Señor. Somos nosotros ahora el pueblo. Y parece que las cosas no han cambiado tanto a nuestro alrededor. Ahora, dentro de mí, ¿hay cosas que tienen que cambiar? En mí sí. Y en cada uno, queridos hermanos, hermanas. Y no por eso el Señor nos ama menos. Su amor es incondicional. Pero qué hermoso el llamado que nos hace. Reconsideremos nuestros caminos. Pensemos qué podemos hacer mejor. Tomemos acciones precisas. Porque Dios es grande, Dios es misericordioso y es justo. Y si alrededor mío hay tanta necesidad, yo no puedo irme a vivir a la dehesa para no verlo. No puedo quedarme en Reñaca, donde mi hija, por misericordia del Señor, nos tiene, para aislarme. Soy pueblo del Señor donde Él me ponga. Y que podamos hacer patria espiritual en donde estemos. Que Dios sea nuestro centro, agradarle, honrarle, la verdadera gloria. ¿Queda otra imagen, hermano?
Ahí estaba el texto, sigue buscando, ¿no?, la inspiración. Y tengo, a ver, creo que le digo enseguida. Está la imagen del pastor con los títulos, sí, y abajo habían unos textos que en todo caso lo vimos. Y vamos a la conclusión. Sí, la conclusión está en el último cuadrito que le mandé. Vamos ahí mismo en el capítulo 5. Ya leímos varios versículos, pero nos queda voy a releer el 15 y el 24. Y ojalá que esté con la NBI porque nos queda mucho más directo. Yo tengo acá la Reina Valera. Ahí está el 15. Ya. ¿Lo leemos todos juntos? En el nombre del Señor. Y amen el bien, establezcan la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios de los ejércitos, tenga compasión del remanente de Israel. Y el 24, como el arroyo inagotable. Hasta acá esta versión dice, corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Nosotros no, la mayoría de nosotros, nuestra abogada no está ahora acá, la mayoría de nosotros no tenemos mucho que ver con tribunales. Yo creo que nunca he estado ante un tribunal, ni siquiera de observadora, salvo en televisión uno ve. Pero sí tenemos que orar por los magistrados, sí tenemos que orar por los jueces, sí tenemos que orar por los abogados, sí tenemos que orar para que las mafias, los perversos, los malignos, no se compren los poderes, ¿verdad? En todo orden, no solamente orar por nuestros gobernantes, nos enseña la palabra del Señor. Fíjese que antes del último versículo que leímos, dice algo que eso lo vimos en el devocional que les mencionaba, dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O sea, ellos también alababan, también adoraban, también se iban en la adoración. Y seguramente que era un ministerio musical excelente, pero a Dios no le agradaba. Entonces nuestra vida tiene que cantar la gloria del Señor. Para que suceda lo que decía el último versículo, corre el juicio como las aguas. Era un sueño recurrente con mi esposo cuando los primeros años de ministerio. Siempre veíamos ambos por separado, obviamente, el sueño y nos contábamos el sueño, eran aguas que corrían en este sector de donde estamos, atravesando calles, atravesando avenidas, casas, y la gente salía a esas aguas. Ahora, dice, y la justicia como impetuoso arroyo. Necesitamos agua que nos purifique, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo hace, pero que nuestra vida sea un testimonio de que ese río y esas aguas siguen fluyendo para bendición de la sociedad, empezando por nuestra propia casa. Amén. Hasta aquí dejo la palabra del Señor y les invito a leer este libro. Profeta menor, ¿qué significa? Que tiene poca importancia. ¿Cómo? Menos tiempo, menos extenso, que es cortito, a diferencia de los profetas mayores que eran muchos capítulos. Eso nomás, pero no es porque sea menos importante, eso siempre nos tiene que quedar claro. Y afirmémonos en la palabra del Señor, tenemos tiempo para tantas cosas. Nos produce, dice, un filósofo dijo, si no me equivoco fue Sócrates, ¿no? Le pregunto al profe de filosofía. Sócrates dijo, la verdadera felicidad, ¿usted quiere la verdadera felicidad? ¿Sí?
No va en las cosas que tengamos, comienza en la sabiduría. Amén. Gloria al Señor.